Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciado. Buenas ¿Qué tardes, tal, Liz. Licen? Vamos a esperar unos minutitos a que sus compañeros terminen de ingresar, ¿sí? Por favor. Sí, creo que el humo les está afectando, licenciado, no entran. Eso ya es retraso ya. Bueno, ok. Ya. Ya. Bien, vamos a comenzar, jóvenes. A ver, déjenme prender la cámara. Ya está. Dios. Ya, buenas tardes, jóvenes. Bien, vamos a continuar. Ay,
Ya, el día de ayer estábamos hablando sobre la parte del cerebelo, ¿verdad? Está mi lista. Antes, por favor, en el chat vayan colocando sus nombres, ¿sí? Directamente, de ahí voy a sacar la lista de asistencias. Ya, a ver, 7, 7 minutos. Bien, por favor, a ver, ¿a quién? Se encuentra Leonel Ayaviri. Dicen buenas tardes, sí. Buenas tardes, Leonel. Ya, el día de ayer estábamos hablando sobre la configuración externa prácticamente del cerebelo, ¿verdad? Coméntanos en Sí. qué nos colabora el cerebelo, cuáles son las funciones del cerebelo. Las funciones del cerebelo. Sí, A lo que repasamos ayer, dicen, el cerebelo ayuda a controlar el equilibrio y esto para caminar, ¿no? Y poder mantenernos parados. ya. A ver, Vanessa Barrio Nuevo. Dicen buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Ah, bueno, tu compañero nos estaba comentando de que si bien el cerebelo nos va a ayudar en la parte del equilibrio, también la postura, movimientos finos prácticamente, ¿nos puedes mencionar de cuántas caras se presenta el cerebelo para que podamos estudiar? Equivoco, constaba de 4 caras. No lo recuerdo bien. A ver, de 3 caras. Habíamos hablado de una cara superior, una cara inferior y una cara anterior, ¿no? A ver, Tony Guardia, Aquí dice, ya. Tony, a ver, háblame lo que te acuerdes de la cara
inferior. Ya, a ver. Entonces, el día de ayer, bueno, terminamos de hablar sobre lo que era la configuración externa del cerebelo. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces, vamos a, bueno, entramos a lo que era la parte de la configuración interna, donde mencionábamos de cierta manera que podíamos nosotros prácticamente observar dos tipos de sustancia. Una, la sustancia gris, y esta la encontrábamos en la periferia, ¿sí? Del cerebelo, pero también podíamos encontrar en la parte central, ¿sí? Donde, o la parte nuclear que decía, donde se encuentran los núcleos, ¿sí? Mencionábamos de que a nivel de la corteza se presentaban tres capas. La más superficial, la molecular, la de las células de Purkinje. ¿Y cuál era la tercera capa? Decíamos la granulosa, ¿sí? La tercera capa. ¿Qué son las tres capas a nivel de la corteza cerebelosa? De ahí hablamos sobre la parte nuclear, ¿sí? Donde en la parte central o nuclear, que de cierta manera mencionábamos de que encontrábamos a sus núcleos, el núcleo dentado o núcleo olivar cerebelosa, ¿sí? Los núcleos, el globoso, el techo, ¿sí? Y el emboliforme. Entonces, de cierta manera, hablábamos de las características de cada una de estas, de estos núcleos. De ahí teníamos que empezar a hablar de la parte de la sustancia blanca, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a hablar sobre la sustancia blanca, prácticamente esta sustancia a nivel del cerebelo va a estar formada por fibras, ¿sí? Que van hacia la corteza cerebelosa, ¿sí? Hablamos de las fibras de la musgosa y de la trepadora. ¿Te acuerdan?
Estas dos fibras que decíamos van de manera ascendente hacia la corteza son las encargadas de llevar información. Pasan por las dos capas hasta llegar a la primera capa, a la capa superficial de la corteza cerebelosa. ¿Sí? Entonces, van a venir prácticamente de los núcleos centrales. Llegan a tener conexiones con las células de Purkinje, van a tener conexiones con las células en cesto, van a tener conexiones con las estrelladas. Entonces, de cierta manera, existe una relación, ¿sí? Gracias a esta sustancia blanca entre lo que son los núcleos centrales del cerebelo con la corteza cerebelosa. ¿Sí? También van a participar dentro de lo que es la formación de sustancia blanca, ¿sí? Los pedúnculos cerebelosos. Tenemos acá, en este corte, prácticamente podemos observar la conformación de los pedúnculos cerebelosos, ¿sí? Que están, perdón, sí, los cerebelosos, y aquí tenemos los pedúnculos cerebrales superiores, ¿sí? Entonces, podemos mencionar también que de cierta manera la sustancia blanca a nivel, vamos a poder encontrar a nivel de lo que son los lóbulos, la formación de los lóbulos, va a haber sustancia blanca a nivel de los lobulillos, a nivel de las láminas y de las laminillas. ¿Sí? Entonces, podemos observar acá, ¿sí? Donde llega a ver la división a nivel de lo que son los lóbulos a través de las cisuras, estas pronunciaciones, estas laminillas, la formación, ¿sí? Que de cierta manera presentan sustancia gris, pero van a estar rodeados también de lo que es la sustancia, van a estar conformados también de sustancia blanca, que es lo que les va rodeando, ¿sí? En esta zona de acá. Y gracias a esta combinación entre la sustancia blanca y la sustancia gris, entonces se puede decir de que llegan a tener una disposición que generalmente se la denomina el árbol de la vida, ¿no? Entonces, este tipo de, acá vamos a poder observar, ¿sí? Que van a llegar a ver conexiones desde la parte del cerebelo hacia otras estructuras. Bien. A ver, denme un segundito. Ya. Entonces, vamos a hablar de las conexiones que existen a nivel, ¿sí? Del arquicerebelo. A ver, el arquicerebelo habíamos mencionado que también era conocido como el lóbulo flóculo nodular. En la imagen de acá, ¿se acuerdan que habíamos visto de que el cerebelo presentaba lo que era el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo flóculo nodular, que también tenían otros nombres? El neocerebelo, que era el posterior, el paleocerebelo, el anterior, y el arquicerebelo, que es el lóbulo el flóculo nodular, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora en las conexiones que se presentan de esta zona de acá, del flóculo nodular, ¿sí? Con prácticamente con el núcleo fastigial, o también llamado con el núcleo del techo, como podemos ver en esta otra imagen de acá, ¿sí? Entonces, a este nivel se encuentra prácticamente el lóbulo o arquicerebelo.
y va a haber una conexión con el núcleo fastigial. ¿Sí? Podemos decir de que prácticamente esta conexión, ¿sí?, se va a dar a través de manera homolateral, ¿sí? Y se menciona de que llega a ser, va a ser a nivel vestibular, ¿sí? Entonces, el núcleo del techo se va a comunicar con la corteza, ¿sí? El núcleo del techo se va a comunicar prácticamente con lo que es la corteza arquicerebelosa mediante las fibras flóculo-nódulo fastigiales, ¿sí? Entonces vamos a tener las fibras flóculo-nódulo fastigiales. Estas fibras, entonces, podemos ver de que eh, van a mandar señales, como también van a recibir señales. Eso quiere decir que van a haber fibras aferentes como también fibras eferentes. Si hablamos a nivel de lo que son las fibras aferentes, entonces podemos mencionar las fibras vestíbulo-cerebelosas directas. ¿Sí? Nos dice fibras que nacen a nivel de la zona vestibular y se van a dirigir hacia el cerebelo. Y lo van a hacer de manera directa. ¿Sí? Entonces, decimos de que sus axones que vienen a nivel del ganglio de Scarpa, que se encuentra acá, el ganglio de Scarpa va a recepcionar información de la parte del caracol, de la parte del, eh, lo que es el conducto semicircular, llega la información, ¿sí?, desde la parte del oído externo, va a entrar la información, llegan y se recepciona a nivel del ganglio vestibular. Acá se encuentran los cuerpos neuronales. Una vez que se recepciona, los axones de los cuerpos neuronales que están a este nivel en el ganglio vestibular, ¿sí? Entonces, van a ir y se van a dirigir de manera directa, ¿sí? Eso quiere decir que van a pasar a través del nervio, se van a dirigir por los pedúnculos cerebelosos inferiores, ¿sí?, y van a llegar hacia el núcleo fastigial. Entonces, más o menos de acá, ¿sí?, de la zona donde están los núcleos vestibulares, se van a dirigir hacia la corteza, hacia el cerebelo, perdón, donde se encuentra el, el núcleo fastigial, ¿sí? Tenemos también presente lo que son las fibras vestíbulo-cerebelosas. Estas fibras vestíbulo-cerebelosas son indirectas. Se van a originar a nivel del ganglio de Scarpa. Una vez que se originan a nivel del ganglio de Scarpa, van a hacer conexión con los núcleos vestibulares, ¿sí? Tanto el núcleo vestibular, el medial, como el lateral. ¿Se acuerdan que hemos mencionado que los núcleos vestibulares son cuatro? El superior, el inferior, el medial y el lateral. Estos núcleos van a estar a ambos lados, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, ¿sí? Entonces, en este caso, van a venir las fibras del ganglio vestibular, van a ir a hacer conexión con los núcleos vestibulares, con el medial y con el lateral, ¿sí? Y de acá van a ir a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores y se van a dirigir hacia la corteza flóculo-nodular, ¿sí?, donde llegan a hacer conexión, ¿sí? Entonces, a diferencia de la anterior se va directamente del ganglio vestibular, ingresa por los pedúnculos cerebelosos inferiores y se va al núcleo fastigial.
Mientras que la fibra vestibulocerebrosa indirecta primero hace conexión con los núcleos vestibulares y de ahí recién se va a dirigir hacia el núcleo, hacia lo que es la corteza flóculo-nodular, ¿sí? Esto a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que son las fibras eferentes. A nivel de las fibras eferentes, vemos aquí. Primero, tenemos el fascículo fastigio vulvar directo, ¿sí? Entonces, como son eferentes, van a salir del cerebelo y se van a dirigir hacia la zona vulvar a nivel del tronco encefálico. Entonces, se va prácticamente, se va a dar origen a nivel del núcleo fastigial. Van a estar a nivel del núcleo fastigial. ¿Dónde se encuentra su núcleo? A nivel del nódulo, ¿sí? Estamos hablando en esta zona de acá. Entonces, lo que va a ocurrir es que, si bien salen del núcleo fastigial, ¿sí? Sus fibras van a seguir un recorrido a través del pedúnculo cerebeloso inferior, ¿sí? Una vez que ingresan por los pedúnculos cerebelosos inferiores, estos van a ir a conectarse prácticamente o a tener una conexión con los núcleos vestibulares. También va a tener conexión con lo que es parte de los núcleos reticulares, ¿sí? Esto a la altura o a nivel de lo que es la médula oblongada. Recordemos que en una vista posterior, como la que estamos viendo ahora, ¿sí? A esta altura, por debajo de esta línea que estoy eh, mostrando, se encuentra médula oblongada. Por encima, en esta zona de acá, está la presencia del puente y más arriba se va a encontrar el mesencéfalo. ¿Sí? Bien, entonces, se originan a nivel de los núcleos fastigiales y van a recorrer, se van a dirigir a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores, ¿sí? Ingresan por ahí y van a ir a hacer conexión con los núcleos vestibulares a nivel de lo que es el bulbo, con los núcleos reticulares, ¿sí? Con los núcleos reticulares de igual de médula oblongada, ¿sí? También van a hacer conexión con el puente y con los núcleos de origen motor a nivel, prácticamente hablamos del tercer par craneal, del cuarto par craneal, del sexto par craneal, del séptimo, del décimo y del décimo primer par craneal, ¿sí? Entonces llega a hacer conexión con todos esos núcleos, perdón, con todos esos pares craneales, ¿sí? Bien, ahora hemos hablado sobre el haz fastigio vulvar de manera directa. Ahora vamos a hablar de otro fascículo, que es el fascículo fastigio vulvar cruzado, ¿sí? Este haz también va a salir del núcleo fastigial a nivel de lo que es la sustancia blanca. Se llega a cruzar con su homólogo, ¿sí? Con el otro haz que nace en el lado contrario, ¿sí? Va a ingresar a través de lo que son los pedúnculos cerebelosos superiores. Ingresa por los pedúnculos cerebelosos superiores
y se dirige hacia el lado contrario, ¿sí? Para hacer conexión prácticamente con el núcleo vestibular lateral. Viene y se va a ir hacia el lado contrario. Hace conexión núcleo vestibular lateral, formación reticular y los núcleos de los pares craneales, del tercer par craneal, del cuarto par craneal, del sexto par craneal, del séptimo, el décimo y el décimo par craneal. ¿Sí? Entonces acá, diferencia entre ambos, uno es directo, ¿sí? El fastigio vulvar directo, que si bien va a ingresar por el pedúnculo cerebroso inferior, hace conexiones con los núcleos vestibulares, ¿sí? También formación reticular a nivel, núcleos de formación reticular a nivel del bulbo, va a ser conexión con puente y núcleos de los pares craneales, ¿sí? Mientras que el cruzado, el fastigio vulvar cruzado, se va a dirigir, ¿sí? Y va a ingresar por los pedúnculos cerebelosos superiores y se dirige hacia el lado contrario para igual hacer conexión con los núcleos vestibulares, los núcleos a nivel de formación reticular y los núcleos de los pares craneales. Podemos mencionar también de que de alguna manera este arquicerebelo o el lóbulo flóculo nodular, ¿sí? Va a tener conexión con otro tipo de fibras, como son el vestíbulo espinal, ¿sí? Que de cierta manera va a estar, se va a originar a nivel de los núcleos vestibulares y se va a conectar con a nivel de la médula espinal, ¿sí? Entonces viene del núcleo, del núcleo, de los núcleos vestibulares y se van a dirigir hacia médula espinal, ¿sí? También van a estar los retículo espinales, que es otro grupo de haces, ¿sí? Y estos se van a conectar prácticamente con las astas anteriores a nivel de la médula espinal, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál es la significación funcional? Estos van a intervenir prácticamente en la sincronización de los impulsos del equilibrio, ¿sí? En lo que estábamos hablando al principio de la clase, ¿ya? Van a hacer de que de alguna manera nosotros eh, mantenemos una posición, ¿sí? Y mantenemos esa posición controlando la parte del equilibrio. Están inmersos los núcleos vestibulares. Vamos a poder, de cierta forma, también nos colabora el cerebelo con los movimientos a nivel de lo que son los ojos, ¿sí? La cabeza y el cuello. Eso quiere decir que este tipo de movimientos que nosotros realizamos, ¿sí? De cierta manera, a través de la unión de lo que es la parte vestibular, no llegamos a perder el equilibrio como tal. Van a haber personas, ¿sí? De que si hacen un movimiento brusco, repetitivo, se pueden llegar a marear, ¿verdad? Y también nos van a colaborar con la capacidad de poder mantener la posición, el equilibrio. A ver, traten de hacer un movimiento de giro, como pueden ver, observar en la imagen. Hagan de manera rápida unas 3 veces, ¿sí? Que vaya acompañando la vista, ¿sí? De izquierda a derecha. Y me van a comentar quiénes han sido los que se han mareado o de cierta manera les ha dado vueltas la cabeza.
¿Hay alguien que tenga problemas de equilibrio? A ver, Alison Centeno, ¿está Sí, por ahí? Lice, ¿Cómo te ha ido? sí. ¿Has podido? Sí, lo hice, pero sí me mareé un poco. ¿Sí? ¿Ha habido un poco de mareo? Ya. Sí. ¿Alguien más que haya tenido algún mareo o desequilibrio? A mí me Licen, yo solamente he sentido un pequeño malestar atrás de mi cabeza. malestar, ya. Puede ser por la posición que hayas mantenido buen rato, ¿sí? Que haya tensión. Entonces has hecho un movimiento de manera repentina y haya provocado ese malestar. ¿Sí? Bien, continuemos, chicos. A ver, hemos hablado entonces sobre el archicerebelo, ¿sí? A este nivel, ¿verdad? Ahora vamos a ver las conexiones donde implica el paleocerebelo o el lóbulo anterior. A nivel de lo que es el lóbulo anterior, prácticamente podemos decir de que este lóbulo se va a conectar con los núcleos tanto del emboliforme como el núcleo globoso, ¿sí? Acá teníamos los del techo, lateralmente, estos dos son los globosos y el emboliforme, ¿verdad? Entonces va a conectar con estos núcleos principalmente. Vamos a poder hablar de que van a existir también, como hace rato hemos hablado del lóbulo flóculo-nodular, las conexiones, a nivel del lóbulo anterior o del paleocerebelo, también van a haber conexiones tanto aferentes, que van a llegar hacia acá, ¿sí? Como conexiones eferentes.